¿Les parece bien si comenzamos o esperamos que se haga? Ya, bien, de lujo, excelente. Bueno, primero le agradezco a Joan la oportunidad de platicar con ustedes acerca de aspectos muy técnicos del derecho, pero que espero hacérselos comprensibles a ustedes, porque me dice que la mayor parte no son precisamente especialistas en derecho y hacen muy bien. La verdad es que el derecho luego es una cosa muy aburrida, sin embargo es algo muy necesario. Le pedí a Joan que les hiciera llegar un material con el que vamos a trabajar. Les voy a pedir que lo tengan a la vista. Preferentemente, pues digital, ¿no? Es mucho más sencillo para todos lo digital. Cuando tengamos que acudir a algún documento, los voy a direccionar a la parte específica para que la puedan ustedes consultar. Perdonen que no lo muestre en pantalla, pero esta plataforma para mí es nueva y la verdad ya no me dio tiempo de practicar allí más o menos qué hacer. Tienen ustedes un primer material dentro de lo que les enviaron, que es propiamente la guía de lo que va a ser esta clase. En esta guía, si ustedes la tienen a la vista, el documento se llama, creo que así, guía. Empieza diciendo tipos de normas, luego dice principios, directrices, reglas de acción, reglas de fin, luego artículo primero, derechos humanos. ¿Qué son derechos humanos? ¿Estamos todos allí? ¿Ya lo identificaron ese documento? Magnífico. Bueno, entonces vamos a comenzar explicando lo siguiente. Nuestra sesión de estas 2 horas va a consistir en darles yo algunas herramientas para que ustedes por sí mismos, por sí mismas, puedan leer los materiales jurídicos y darles una comprensión, aunque no sean expertos o peritos en derecho. Mi intención, y si lo logro con eso me daré por bien servido, es proporcionarles esta herramienta para poder ustedes mismos leer textos legales y poderlos comprender, sin necesidad de acudir necesariamente a un abogado, a una abogada. Como ustedes pueden ver, primero vamos a hablar de los tipos de normas que existen en el derecho mexicano. Después nos vamos a referir en específico a una norma fundamental, el artículo primero, primer párrafo de la Constitución. Vamos a hablar de los derechos humanos y después vamos a centrarnos en el artículo 123, apartado A, fracción 16ª de la misma Constitución. Vamos a referirnos a algo que se llama Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Hablaremos del artículo 9 de la Constitución y finalmente vamos a comentar, a la luz de lo que hayamos explicado, algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo que se refieren a la libertad sindical y algunas jurisprudencias. Ya les explicaré qué significa esto de jurisprudencia, pero que me interesa que ustedes conozcan para que tengan mayores elementos en su propio e individual análisis de la libertad sindical desde el punto de vista jurídico. ¿Estamos bien? Vamos a comenzar, por tanto, con el segundo documento que se llama Clases de Normas. Clases de normas. Lo que de entrada nos parece que encontramos cuando hablamos de derecho son cosas que se llaman constitución, cosas que se llaman código civil, cosas que se llaman ley federal de trabajo, cosas que se llaman reglamento. Normalmente, si pensamos en derecho, la mayor parte de nosotros vamos a pensar en constituciones, códigos y leyes. Pero las constituciones, los códigos y leyes son repositorios de textos que están contenidos en cosas que se llaman artículos. Artículo primero, artículo segundo, artículo tercero. En conjunto, esos artículos se llaman así artículos porque se articulan unos con otros para conformar un todo. Estos textos que están puestos en artículos, del artículo primero hasta el que sea, conforman un todo, la ley, el código o la constitución. Pero los textos que están contenidos en la constitución, en la ley o en el código, no son textos cualquiera.
son textos que contienen normas jurídicas. A diferencia de lo que podemos encontrar, por ejemplo, cuando abrimos una novela, cuando abrimos un libro de medicina, cuando abrimos un manual sobre cómo, por ejemplo, no sé, las mejores prácticas de higiene alimenticia, lo que vamos a encontrar en una novela van a ser narraciones. Lo que vamos a encontrar en un manual van a ser instrucciones. Lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en la Biblia, pues van a ser preceptos religiosos, los mandamientos. Bueno, lo que encontramos en los artículos de la ley son normas jurídicas. De entrada, ustedes van a coincidir conmigo. Si escuchamos hablar de una norma jurídica, ¿en qué pensamos? ¿En qué piensan ustedes? A ver, usted compañero que está al frente mero mero con una playera que tiene un lobo o algún animal así amenazador y terrorífico. ¿En qué piensa usted cuando decimos norma jurídica? Y le voy a contestar yo. Dígame si no es verdad que usted piensa luego en una prohibición. ¿Adiviné o no? Adiviné. Claro. Cuando pensamos en normas, pensamos en prohibiciones. Pero también pensamos en qué. Usted mismo, le voy a adivinar el pensamiento, piensa en órdenes. Claro, por supuesto. Cuando leemos normas, lo primero que se nos viene a la cabeza es, la ley me prohíbe conductas o me ordena conductas. Pero fíjense que las leyes no solamente hacen eso. Voy a dejarlo en paz, compañero. Voy ahora a ir a otra persona que está a su lado sonriendo y que tiene la pierna cruzada con una línea negra en su pantalón blanco y que tiene lentes y que se ve que es una persona sumamente inteligente y deseosa de participar en este momento y que me va a decir, oiga, licenciado, pero no solamente hay prohibiciones ni órdenes, yo también encuentro en las leyes unas normas diferentes que no me prohíben, no me ordenan, me permiten, me dejan hacer. Y yo le voy a decir, compañera, tiene usted toda la razón. Espérese, va usted muy adelantada, con calma. Vamos a explicar lo siguiente. El derecho, las leyes y los códigos también tienen normas que se llaman normas que confieren poder. Normas que otorgan facultades, capacidad para hacer cosas. Hay otras normas que no ordenan, que no prohíben, que tampoco confieren poder. Hay normas que dicen, por el solo hecho de que pase algo, ocurre una consecuencia de derecho, una consecuencia jurídica. Y les voy a preguntar, yo a ustedes los veo muy ya tranqueados por la vida. Tienen seguramente no mucha más edad que yo, pero tampoco mucha menos. Salvo la compañera que está aquí a mi extremo izquierdo, que tiene lentes y una blusa blanca y un cabello así negrito. Ella sí creo que es muy joven. Tal vez no tenga ni siquiera 18 años. Y fíjense muy bien, hay una norma que dice lo siguiente. La calidad de ciudadano mexicano se adquiere al cumplir 18 años. ¿Esa norma ordena algo? No. ¿Esa norma prohíbe algo? ¿Esa norma le confiere poder a su compañera? No. Esa norma lo que dice es, en cuanto cumpla 18 años, en automático deja de ser menor de edad, se convierta en adulta y en ciudadana. ¿Qué tuvo que hacer ella para que se convirtiera en ciudadana? Nada. Dejar que el tiempo pasara, cumplir 18 años. ¿Sí me estoy dando a entender? Fíjese entonces, hay normas que ordenan, normas que prohíben, normas que permiten que hagamos cosas, que nos confieren poder, y normas puramente constitutivas. No tenemos que hacer nada para que se produzca una consecuencia de derecho. Ahí les va otra. ¿Quién de ustedes es mexicano? ¿Por qué somos mexicanos? Porque hay una norma en la Constitución que dice, se adquiere la calidad de mexicano por el solo hecho de nacer en territorio nacional. ¿Qué tuvimos que hacer para ser mexicanos? Nacer en el territorio nacional. ¿Esa norma nos ordena? No. ¿Nos prohíbe? No. ¿Nos confiere un poder? No. Esa norma simplemente nos dice, si se da un supuesto de hecho,
entonces se produce en automático una consecuencia jurídica. Primeras normas, prohibición; segundas normas de obligación, ordenan; terceras normas que confieren poderes; cuartas normas puramente constitutivas. Hay otras normas, se llaman definiciones. En ocasiones, y lo vamos a ver, la ley nos dice con toda claridad: a lo mejor esta palabra en el lenguaje ordinario se puede entender de mil y un formas, pero yo que creé la norma, yo que creé la ley, quiero que esta palabra tenga un significado único, preciso, específico para mi ley. Y a esta palabra le voy a dar este significado. Les voy a poner un ejemplo. La palabra bien puede tener muchos significados, ¿no? ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? A ver, atrás del compañero del... Ese, que acaba de alzar la mano. La palabra bien, por ejemplo, ¿qué puede significar? Lo escuchamos. Propiedad. Por ejemplo, propiedad, ¿verdad? ¿Qué otra? Salud. Pues que algo está bien hecho, una cualidad. ¿Qué otra? Que algo es un buen comportamiento. La palabra bien puede significar muchas cosas, pero fíjense que en el Código Civil la palabra bien no significa muchas cosas. El propio código nos dice: son bienes aquellas cosas que pueden ser objeto de adquisición de la propiedad, y se dividen en bienes muebles e inmuebles. Y los bienes inmuebles son aquellos de los que no se pueden trasladar por sí mismos, y los bienes muebles son aquellos que se pueden mover por sí mismos. ¿Sí me explico? Hay ciertas normas que lo que hacen es definir específicamente para los efectos de una ley. Y por último, tenemos normas que nos dicen cuándo empiezan a ser obligatorias las leyes o cuándo dejan de ser obligatorias las leyes. A estas las vamos a llamar actos normativos. ¿Vamos bien? Entonces, para los que no son abogados, bueno, ¿quién es abogado? A ver, que alce la mano el que es abogado. Excelente. Usted es abogada o abogado, no lo veo, ya, hasta allá. Usted me está entendiendo clarito y se está diciendo: ya basta, por el amor de Dios, todo esto lo sabemos. Pero concedamos en que sus compañeros tal vez no, y va a ser bueno que estemos en el mismo canal, usted, yo y ellos. Entonces, fíjense bien, el derecho positivo, el derecho mexicano, el orden jurídico nacional, está conformado por la Constitución, por leyes federales, leyes locales, códigos federales, códigos locales, el Código Civil, el Código Penal, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley contra la Delincuencia Organizada, en fin, hay leyes federales y hay leyes locales. ¿Qué tienen en común todas las leyes? Que compendian normas. Y las normas pueden ser mandatos, porque prohíben u ordenan; normas que confieren poder; normas puramente constitutivas; definiciones y actos normativos. ¿Hasta acá vamos bien? Supongo que sí, porque no dijeron no. Bueno, ahora, ¿esto por qué nos interesa? ¿Por qué diablos este profesor que nos pusieron a estas horas de la tarde, en donde preferiríamos estar haciendo cualquier otra cosa que estar sentados viendo una pantalla con este señor que ni siquiera está aquí con nosotros? Estoy en la Ciudad de México, en Coyoacán. Pero también piensen en mí. Yo podría estar haciendo otra cosa, también, también. Pero prefiero estar con ustedes, porque los veo y hasta digo: caray, se siente buena vibra. ¿Por qué nos interesa esto? Porque vamos a comprender lo que dice la Ley Federal del Trabajo, lo que dice la Constitución y lo que dice el Convenio 87 acerca de la libertad sindical. Porque todo lo que dice en la Constitución, el Convenio y la ley, o son normas de mandato, porque prohíben o ordenan, o son normas constitutivas, o son normas que confieren poder, o son definiciones, o son actos normativos. Y saber esto nos va a permitir a nosotros comprender por nosotros mismos
el contenido de un artículo en específico. Y no vamos a necesitar, por tanto, necesariamente, de un abogado o una abogada que nos explique. Nosotros lo vamos a hacer por nosotros mismos. Bueno, en este mismo documento que tienen ustedes a la mano, vamos a explicar las normas de mandato, las prohibiciones o las órdenes. Esto sí es un poquito más técnico. Vamos a poner toda la atención de la que dispongamos. Fíjense bien, las órdenes o las prohibiciones las vamos a llamar mandatos. ¿De acuerdo? Hay mandatos de prohibición, hay mandatos de obligación. El mandato de prohibición prohíbe, el mandato de obligación ordena. Hay tres cosas que podemos encontrar en esa clase de normas: carácter, contenido y condiciones de aplicación. Ah, caray, ¿y eso qué significa? ¿Esto qué carambas es? El carácter de una norma de mandato significa, ¿es obligatoria o es prohibitiva? ¿De acuerdo? ¿Cuántas normas hay? ¿Cuántas normas de mandato hay por su carácter? ¿Cuál y cuál? ¿La que ordena o la que? ¿Oí prohíbe o lo pensé? Prohíbe. Ordena y Dos. prohíbe. Exacto. Entonces, por su carácter hay dos tipos de normas: normas de prohibición y normas de obligación. Contenido. ¿Qué es el contenido? El contenido es la conducta que se prohíbe o la conducta que se ordena. ¿Vamos bien? Si una norma dice, cierre la puerta, ¿cuál es su contenido? Demandar. No. Fíjense bien. El carácter significa que una norma prohíbe u ordena. El contenido es la conducta que específicamente está prohibida o la conducta que específicamente se ordena. Si una norma dice, cierra la puerta, ¿cuál es su contenido? Cerrar la puerta. Es la conducta que está ordenando, ¿no? Si una norma dice, prohibido cerrar la puerta, ¿cuál es su contenido? La conducta que prohíbe, cerrar la puerta. ¿Vamos bien? Y hay una tercera cosa que tienen las normas: condiciones de aplicación. ¿Qué es esto? El conjunto de circunstancias que se deben reunir para que se actualice la obligación o la prohibición. Les pongo el ejemplo. Allí donde están, en esa aula donde ustedes se encuentran, me imagino que tiene una puerta de entrada. ¿Esa puerta está abierta o está cerrada? Cerrada. Está cerrada. Vamos a suponer que existe una norma que dice lo siguiente: si no falta ningún alumno y hace frío, entonces cierre la puerta. ¿Vamos bien? ¿Cuál es el carácter de esta norma? ¿Es específica? No, ¿cuál es su carácter? Es un mandato, pero ¿de qué? ¿De obligación o de prohibición? De obligación. Si no falta por entrar ningún compañero y además hace frío afuera, entonces cierre la puerta. Por su carácter es un mandato de prohibición, de obligación. ¿Cuál es su contenido? Cerrar la puerta, la conducta que ordena. ¿Cuáles son sus condiciones de aplicación? ¿Cuáles son las circunstancias de hecho que se deben reunir para que se actualice la obligación? La puerta debe estar abierta. 2, no tiene que haber nadie afuera. 3, tiene que hacer frío allá afuera. Y 4, debe haber una persona capaz de cumplir con la orden. Estas 4 cosas se les llama condiciones de aplicación. ¿Me voy dando a entender? A estas normas las vamos a llamar, las palabras son, ya saben cómo somos los abogados, o sea, nos encanta ya saben cómo somos. A estas palabras las vamos a llamar, a estas normas las vamos a llamar, fíjense bien, normas hipotéticas.
Son mandatos que tienen condiciones de aplicación adicionales a las de su propio contenido. Pero ahora escuchen esta otra norma. Cierre la puerta. Por su carácter, ¿es un mandato? Sí. ¿De prohibición o de obligación? De obligación. Por su contenido, ¿cuál es la conducta que se ordena? Cerrar la puerta. ¿Tiene condiciones de aplicación? No. No hay más condición de aplicación que las que derivan de su contenido. Esto es, de la conducta obligada, cerrar la puerta. Para que se pueda cumplir con esa norma, ¿qué hace falta? Que la puerta esté abierta y que haya una persona capaz de cumplir con la orden. Pero nada más. No hace falta otra cosa para que se actualice la obligación de cumplir con la norma. ¿Vamos bien? Sí. Ahora bien, fíjense bien, vayan anotándole y pónganse truchas, porque esto les va a servir, de verdad. Yo creo que les va a servir. Fíjense bien. Hay las normas que tienen condiciones de aplicación, las vamos a llamar normas hipotéticas. A las normas que no tienen condiciones de aplicación, las vamos a llamar categóricas. Pregunta para ustedes. Por su carácter, ¿cuántos tipos de mandato hay? 2. Normas de prohibición y normas de obligación. Obligación. Por sus condiciones de aplicación, ¿cuántas normas hay? Hipotéticas y categóricas. ¿Vamos bien? Bueno, Sí. vamos a pasar a ver ahora las otras normas, las llamadas reglas de acción y reglas de fin. Fíjense muy bien, esto es un poquito sutil, pero lo vamos a poder ver con claridad. Hay normas que ordenan o que prohíben realizar una conducta en particular. Por ejemplo, cierre la puerta. Si hace frío, si no falta ningún compañero, entonces cierre la puerta. Que se le pague salario igual a trabajo igual. Hay igualdad entre el hombre y la mujer. Hay normas que ordenan o prohíben directamente realizar una conducta. Pero hay normas que ordenan o prohíben, fíjense muy bien, no realizar una conducta específica, sino alcanzar una finalidad. Hay normas que no te dicen cierra la puerta, sino que te dicen lo siguiente: procura mantener la puerta cerrada siempre que haga falta. Esa norma en realidad no me está obligando a cerrar la puerta, me está diciendo que alcance una finalidad. Cierra la puerta siempre que sea necesario. Cuando tú veas que eso es imprescindible, cuando tú consideres que si no lo haces se va a producir un daño, se va a producir un mal. Entonces, hay dos tipos de mandatos: mandatos de fin y mandatos, fíjense bien, de acción. Las reglas de acción ordenan realizar conductas, las reglas de fin ordenan alcanzar finalidades. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. Sí. Pero luego, decíamos, hay otras normas que confieren poder. Les voy a decir qué es lo que dice el Código Civil Federal respecto del matrimonio. El Código Civil Federal, en el artículo 102, dice lo siguiente. Lo pueden ustedes ver en la página 3 de ese mismo documento. Ni lo lean, se los voy a resumir para que entiendan mejor. Ahí les va. Dice lo siguiente: el día señalado para la celebración del matrimonio, los contrayentes deberán acudir
al juez de registro civil acompañados de sus testigos, con sus documentos de identificación. Presentarán al juez los documentos de identificación. Si el juez considera que las personas, los contrayentes y los testigos están perfectamente identificados, entonces les preguntará a los testigos si conocen a los contrayentes. Si los testigos dicen sí los conocemos, entonces el juez le va a preguntar a los contrayentes, a cada uno en lo individual, si es su deseo unirse en matrimonio. Si los contrayentes dicen que sí es su deseo unirse en matrimonio, entonces, dice el Código Civil en el artículo 102, si pasa todo eso, entonces el juez los declarará unidos en matrimonio. Pregunta, ¿qué había antes de que el juez dijera los declaro unidos en matrimonio? ¿Qué había, ¿Qué había antes? Dos voluntades, ¿no? Había amor. ¿Qué hay después de que el juez los declaró unidos en matrimonio? Matrimonio, ya no hay amor, se acabó. ¡Pum! Bueno, lo que les quiero decir es que antes de que el juez diga, el juez, no otra persona, el juez, diga, los declaro unidos en matrimonio, había dos personas solteras. Pero cuando el juez, no otra persona, el juez, dice precisamente esas palabras, los declaro unidos en matrimonio, ¡pum! Se hace magia. De ser dos personas solteras, ahora son dos personas casadas. De haber existido amor, ahora lo que hay es matrimonio. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Quién tiene poder? ¿A quién la ley le está dando poder? Al juez. La ley está diciendo, dentro de todos los sujetos que pueda haber en el mundo, a este en particular, a este juez, le doy el poder de crear matrimonios. Pero para que lo cree, para que funcione el hechizo, para que se haga la magia, el juez no puede simplemente decir, los caso, o, veo ahí una pareja enamorada, ya los declaro unidos. No, tiene que seguirse un proceso establecido en la ley. Deben concurrir los contrayentes al lugar, la fecha, la hora, llevar a sus testigos, identificarse. El juez tiene que identificarlos. Si está conforme, entonces le pregunta a los testigos. Si los testigos dicen que sí conocen, entonces le pregunta a los contrayentes si es su deseo unirse en matrimonio. Si los contrayentes dicen sí, entonces y solo entonces se actualiza el poder para el juez de decir específicamente el hechizo. Los declaro unidos en matrimonio. Y ¡pum! Pasamos de un estado de cosas previo a un estado de cosas nuevo. De la soltería pasamos al estado civil de matrimonio. ¿Sí me explico? Estas normas no ordenan, no prohíben, no son categóricas, no son hipotéticas, no son de fin, no son de acción. Estas normas lo que hacen es facultar a ciertas personas para que si realizan ciertos actos, produzcan cambios. Pasemos de estados de cosas previos a estados de cosas posteriores. Las normas puramente constitutivas, ya se las había yo platicado. La Constitución dice, es mexicano que nazca dentro del territorio nacional. ¿Tuve que hacer algo? No, bastó con nacer para que en automático se produzca el cambio. Cumples la mayoría de edad y por tanto te haces responsable de tus actos cuando alcanzas los 18 años. ¿Qué era yo antes de tener 18 años? Niño, menor de edad. ¿Qué soy después de cumplir 18 años? Adulto. Antes no tenía capacidad jurídica completa, ahora tengo capacidad jurídica completa. Antes no podía, por ejemplo, contraer matrimonio salvo en ciertas circunstancias, ahora puedo contraer matrimonio. Antes no podía yo adquirir ciertos bienes, ahora puedo adquirir ciertos bienes. ¿Sí me explico? En estas normas no hace falta que nadie haga nada. Basta con que ocurra un hecho para que la norma automáticamente disponga que se pasa de un estado de cosas previo, la minoría de edad, a un estado de cosas posterior, la mayoría de edad. ¿Me voy dando a entender? ¿Sí? Sí. Las definiciones ya las habíamos explicado. En ocasiones la ley dice, a esta palabra no le voy a dar un entendimiento común, como el lenguaje común. Le voy a dar una significación específica para mi norma. Y los actos normativos decíamos que eran simplemente la forma en la que la ley dice, esta ley empieza
a ser vigente, empieza a ser obligatoria a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Cuando una norma dice eso, cuando llega el día señalado, la ley es obligatoria. Mientras no llegue el día, la ley no es obligatoria. Pero también puede decir, se derogan o se abrogan todas las leyes que contradigan a la nueva ley. ¿Qué pasa con las anteriores leyes? Se mueren por efectos de esa norma que constituye un acto normativo. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la libertad sindical y con todo esto que nos interesa? Vamos a regresar, por favor, al documento que tiene la guía, el de la hojita, el de la guía. Nos va a interesar porque, como veremos, la libertad sindical es en realidad una expresión que utilizamos para referirnos al resultado de un montón de normas, algunos mandatos, otras que confieren poder, otras puramente constitutivas, otras definiciones y otros actos normativos que configuran un estado de cosas tal que les permite a ustedes, por ejemplo, decir, como trabajadores, si quiero pertenecer a un sindicato, lo puedo hacer. Si no quiero pertenecer a ningún sindicato, no lo haré. Si pertenezco a un sindicato, puedo aspirar a ser parte de su directiva, pero también puedo no querer nada que ver con la directiva. Me voy a hacer acreedor a ciertos derechos, pero también a ciertas obligaciones. Voy a poder dejar que pase el tiempo para adquirir otros derechos. Voy a poder pedir que se hagan cosas, personas específicas hagan cosas específicas para que cambie mi estado previo a un estado nuevo. Voy a utilizar palabras específicas para referirme no a cualquier cosa, sino a cosas que están reconocidas en la ley o en el contrato colectivo o en las condiciones generales de trabajo o lo que sea. Vamos a ver la función, pues, de estas normas. Primer artículo que nos interesa. El artículo primero, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué página? Estamos en el documento que se llama guía. Es una sola hojita. Vamos a leerlo. Dice, artículo primero. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. ¿Es un artículo? Sí. ¿Contiene una norma? Sí. ¿De qué tipo? ¿Constitutiva? ¿Un mandato? ¿Una norma que confiere poder? ¿Una norma puramente constitutiva? ¿Una definición o un acto normativo? Normativo. Perdón, ¿no escuché bien? Un acto normativo. No, porque no está diciendo que la Constitución entra en vigor tal o cual día, o que se derogan otras normas que estén en contradicción con la Constitución. No es un acto normativo. ¿Define algo? ¿Define? No, entonces tampoco es definición. ¿Ordena? ¿Prohíbe? No. Constitutiva. ¿Confiere poder? Es puramente constitutiva. ¿Por qué? Porque dicen que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Efectivamente. ¿Qué se requiere para gozar de los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución? Ser persona y estar ¿dónde? ¿Dónde? En los Estados Unidos Mexicanos. Si yo soy persona y estoy en los Estados Unidos Mexicanos, en automático, ¿qué? Los derechos humanos que establecen la Constitución y los tratados internacionales me pertenecen, son míos, puedo ejercerlos, puedo reclamarlos, puedo inconformarme cuando se violan y no requiero nada más, ninguna otra cosa que no sea ser persona y estar en los Estados Unidos Mexicanos. Oye, yo soy noruego, estoy en la ciudad de Jalapa, ¿tengo derechos humanos? ¿Qué le vamos a responder? Sí.
¿Por qué? Porque no me importa si eres extranjero o nacional. ¿Eres persona? Tienes derechos. Oye, es que yo soy sindicalista de la sección 27 del sindicato mayoritario. ¿Tengo derechos humanos? ¿Qué le vamos a decir? Sí. Porque no me importa que seas sindicalista del sindicato mayoritario. Lo que me importa es que eres persona. Oye, es que a mí me gusta el refresco, la cerveza sin alcohol. ¿Tiene derechos humanos? Sí. No los merece esa persona, pero sí los tiene. ¿De acuerdo? ¿Va? ¿Por qué? Porque lo único que necesitamos de cosa es ser personas y estar en los Estados Unidos mexicanos. Ahora, ¿qué son estos famosos derechos humanos de los que habla la Constitución? Ya estamos de acuerdo que este es un artículo importantísimo de la Constitución. Sabemos qué tipo de norma es una norma puramente constitutiva. Sabemos qué es lo que dice, que si soy persona y estoy en el territorio nacional, tengo derechos humanos. Y no solamente los derechos humanos que están en la Constitución, sino los derechos humanos que también están en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Vamos a regresar a eso después. Lo que me importa ahora es que nos preguntemos, muy bien, ya entendí lo que dice, pero sigo sin comprender cabalmente los alcances. Porque, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué son? Bueno, van ustedes a escuchar cuantitontería acerca de los derechos humanos. Pero nosotros aquí, en esta tarde, en esta aula virtual, vamos a entender por derechos humanos las posibilidades que de ciertas normas de rango máximo, normas que están en la Constitución o en los tratados, de esas normas derivan ciertas posibilidades para mí que si las ejerzo, nadie, ninguna autoridad puede impedirme que lo haga. Y si acaso una autoridad impidiera la posibilidad de disfrutar de ese estado de cosas, tengo para mí la vía de impugnar ese acto a través de un tribunal. Y si el tribunal me da la razón, va a obligar a la autoridad a que me restituya ese estado de cosas. Eso van a ser para nosotros los derechos humanos. Los estados de cosas, las posibilidades que podemos extraer de los textos normativos que están previstos en la Constitución y en los tratados internacionales. Ejemplo, vamos por favor en esa misma página a leer el artículo 9 de la Constitución. Ahí está en esa misma página en la parte de abajo. Sí. Dice, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. Fíjense muy bien. Este artículo 9 tiene 2 párrafos. Y aunque son párrafos muy chiquitos, muy pequeñitos, dicen muchísimas cosas. En esas pocas palabras que se emplean, nos están diciendo tanto que merece que lo leamos con mucha atención. Vamos, por tanto, a dividir estos 2 párrafos en enunciados. El primer enunciado, ¿cuál es? No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Es la primera parte. ¿De acuerdo? Vamos a detenernos en este primer enunciado. Es una norma. ¿De qué tipo? ¿Qué? ¿Norma de qué tipo? Prohibitivo. Muy bien. ¿A quién le prohíbe? ¿A quién le prohíbe? Al gobierno, porque los derechos humanos, acuérdense, son estados de cosas que puedo hacer derivar de normas
que me permiten a mí hacer cosas en mi beneficio y que si una autoridad quisiera negarme esa posibilidad, tengo para mí el recurso de impugnar ese acto lesivo ante un tribunal y en su caso, si me da la razón, obligar a la autoridad a restituirme en mi derecho. Bueno, en esta primera parte tenemos una norma de prohibición. ¿Esta norma de prohibición tiene condiciones de aplicación? Sí. Sí. ¿Cuáles son? Que se reúnan pacíficamente con cualquier objeto lícito. Esta norma, de esta norma podemos derivar estados de cosas, posibilidades. Por ejemplo, el hecho de que ustedes estén allí, en este momento, reunidos, ¿tiene una protección constitucional? Sí, ¿Por qué? porque estamos reunidos pacíficamente. Con un objeto lícito. Y por tanto, nadie puede en este momento llegar a decir, disuelvo esta asamblea, les ordeno que se vaya cada quien a su casa y el que no quiera atenderme, lo voy a arrestar, o le voy a confiscar sus bienes, o lo voy a hacer objeto de tortura y malos tratos. ¿Sí se dan cuenta? De este artículo, de este primer enunciado del primer párrafo del artículo 9, deriva una posibilidad para nosotros, en este caso para ustedes, de hacer algo. Hay un estado de cosas que ustedes pueden perfectamente, válidamente hacer, sin que nadie, ninguna autoridad pueda molestarlos, perturbarlos, hacer que no se puedan reunir pacíficamente con el objeto lícito de estar presentes conmigo esta tarde hablando sobre cosas que son muy aburridas, que se llaman derecho. Pero ¿se dan cuenta? Están reunidos aquí porque quieren, sí. Están reunidos aquí tal vez porque los obligaron. A lo mejor algunos sí le dijeron, ¿sabes qué? A ti te toca estar esta tarde, ni modo, te aguantas. Puede ser, no sé. Me imagino que no, pero a lo mejor. Pero si están acá, lo hacen porque hay una norma constitucional que establece esa posibilidad. A esta clase de normas las vamos a llamar normas de derechos humanos. Ustedes están haciendo valer en este momento un derecho humano. ¿Qué derecho? El derecho humano de libertad de asociación. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Pero fíjense cómo todavía dice cosas más este primer enunciado. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse. ¿Ustedes están asociados o están reunidos? Ambos. Ambos. Están las dos cosas, ¿no? Porque primero, están reunidos transitoriamente en este momento, se van a dispersar en cuanto acabe esto y se va a ir cada quien a su casa y van a hacer las cosas que tienen que hacer. Pero al mismo tiempo están disfrutando de un derecho que deriva de que están constituidos como sindicato. Por estar constituidos en un sindicato, por estar asociados en la forma de un sindicato, ustedes tienen la posibilidad de reunirse para este efecto y para muchos otros, porque los sindicatos tienen un objetivo, ¿verdad? Defender los intereses de sus agremiados, pero también motivar el estudio de sus propios agremiados. Entonces, en este momento, ustedes están ejerciendo al mismo tiempo dos clases de derechos. El derecho de reunión, que es transitorio, porque se reúnen ahorita, pero después se van, pero un derecho también permanente, el derecho de asociarse, porque están en este momento reunidos, porque todos están asociados a una cosa mayor que ustedes, que se llama sindicato. Y ustedes, como sindicalistas pertenecientes a ese sindicato, tienen la posibilidad de hacer actos como estos, porque esta clase de actos son una manifestación de la libertad o el derecho de asociarse con un fin lícito. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, continuamos. Este artículo 9, si se fijan, es genérico. Le da a todas las personas la libertad de asociarse o de reunirse con un fin lícito en forma pacífica. Claro, a los ciudadanos extranjeros no para la materia política, en fin. Pero en principio, este derecho es para todos.
cualquier persona en el país tiene derecho a asociarse, a reunirse pacíficamente con un objeto lícito, en principio, cualquiera. Pero fíjense cómo, para la clase trabajadora, este derecho genérico se concretiza en forma especialmente protectora y tutelar del individuo trabajador y del colectivo trabajadores. La Constitución, y como veremos, el derecho internacional de los derechos humanos, piensan, no basta con decir genéricamente que todos tenemos derecho de asociación y de reunión pacífica con objeto lícito. La Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos dicen, necesitamos todavía proteger más en forma detallada la libertad de asociación y reunión de la clase trabajadora y también de los empresarios, de los patrones. ¿Y por qué tenemos esa necesidad? Porque si no les brindamos garantías adicionales, si no somos detallistas en la protección minuciosa de estos derechos, puede darse el caso de que haya continuamente actos de autoridad que impidan que se reúnan o que se asocien o se reúnen cuando la autoridad quiera, no cuando ustedes quieran, o que lo hagan para ciertos fines y no los fines que ustedes quieran o necesiten. Y entonces, ¿qué dice la Constitución? No, al trabajador y al patrón también. Les tenemos que dar un derecho todavía más reforzado. ¿Y qué dice el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo? Tenemos que darles un derecho todavía más reforzado. Vamos, por tanto, a ver qué dice el artículo 123, apartado A, fracción 16ª de la Constitución, que está arribita de donde acabamos de leer nosotros. Y dice, este artículo 123, ustedes seguramente habrán oído hablar de él. Es un artículo importantísimo de la Constitución. En ese artículo, en dos apartados, apartado A y apartado B, se regulan los derechos de los trabajadores. En el apartado A se regulan los derechos de los trabajadores, vamos a llamarle comunes. En el apartado B se regulan los derechos de los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, el artículo 123 es un artículo muy largo, muy complejo, complejísimo. Está organizado en forma de apartados. El apartado A se refiere a los trabajadores comunes, como ustedes, trabajadores que están empleados por un patrón que no es federación, que no es Estado, que no es gobierno, aunque tengan vínculos con el gobierno. Y en este apartado A, precisamente en la fracción 16ª, se dice lo siguiente. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. Vean cómo está ampliando la protección del artículo 9. En el artículo 9 ustedes tendrían derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Pero en el artículo 123, apartado A, fracción 16ª, se dice que incluso podrán hacerlo no para cualquier objeto lícito, cualquiera, no, sino para uno muy importante, para defender sus respectivos intereses. No es que no sea lícito, es que la Constitución quiere hacer ver que ustedes, además de que se pueden reunir en términos del artículo 9, precisamente lo pueden hacer para defender su interés. Y más todavía, y les dice, y por tanto podrán formar cosas que se van a llamar sindicatos, asociaciones profesionales, y fíjense la importancia que tiene ese etc., ese etcétera que está al final. Normalmente cuando decimos etc., 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 queremos decir, ajá, sí, lo que tú quieras, como que no le damos importancia. Pero fíjense lo importante que resulta ser este etc., porque este etc. quiere decir que ustedes pueden formar, ¿qué cosa? Sindicatos y asociaciones profesionales, pero también cualquier otra organización o forma de organización que les permita defender sus intereses. En otras palabras,
El sindicato no es la única vía que tienen para defender intereses. Hay otras, cualquiera, porque la Constitución lo está permitiendo. Al decir sindicatos, agrupaciones profesionales, etcétera, está dándonos a entender qué cosa, que los límites para que ustedes se puedan asociar en defensa de sus intereses no son nada más el sindicato. Pueden haber otras muchas formas de hacerlo. Y en todas ustedes van a tener la garantía, el respaldo de una norma constitucional que les va a permitir decirle a cualquier autoridad, no me vengas a enchinchar. Estoy reunido en términos del artículo 9 para un fin lícito, pacíficamente, pero además lo hago en defensa de mi interés, el interés de mi gremio, el interés de nosotros, los trabajadores. Entonces, fíjense cómo el artículo 9 nos sirve, pero el artículo 123 todavía nos sirve más, porque amplía nuestros derechos. Ahora les voy a pedir, por favor, que vayamos al convenio 87, que es otro de los documentos que me hicieron favor de hacerles llegar. Déjenme, mientras lo abren, tomar un vaso de té. Rojo. Y vamos a abrir este convenio. Fíjense bien. Fíjense bien. El artículo 1 de la Constitución que vimos hace un momento dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano se aparte. ¿A cuántos derechos humanos tenemos derecho nosotros? Todos. Constitución y tratados internacionales. ¿Qué son los tratados internacionales? Los tratados internacionales en general son convenios, pactos que celebran los estados entre sí, los organismos internacionales entre sí, o los estados con organismos internacionales. Y son pactos que celebran estos sujetos, los estados o los organismos internacionales, para los efectos de comprometerse a respetar ciertas reglas, a tenerlas como válidas y sobre todo, fíjense muy bien, a tenerlas como si fueran derecho interno. En otras palabras, si el Estado mexicano celebra un convenio, un tratado con, por ejemplo, el Estado de Polonia, el país Polonia, ellos dos se están comprometiendo, el Estado mexicano y el Estado polaco, a que lo que pactan sea tenido como derecho dentro de México y sea tenido como derecho dentro de Polonia. Fíjense la importancia de los tratados internacionales. Permiten ampliar el derecho nacional con normas internacionales. Y hay ciertos tratados que celebran los estados con organismos internacionales. Un organismo internacional es la Organización Internacional del Trabajo. Ese organismo internacional, que es como la ONU, como la UNESCO, la FAO, la OMS, este organismo internacional del trabajo, la OIT, agrupa a muchos estados, Afganistán creo que está también por ahí, Canadá, Nueva Zelanda, México, y les dice, estados miembros de nuestra Organización Internacional del Trabajo, voy a poner a su consideración una serie de convenios que van a regular distintos aspectos de las relaciones laborales. Si ustedes están conformes con mis propuestas de convenio, son libres de firmar esos convenios. Pero si los firman, se comprometen a que las normas contenidas en ese convenio pasen a formar parte del derecho interno de su propio país. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo, ¿qué fue lo que dijo en el año 1948? Reunidos en la ciudad de San Francisco, en California, Estados Unidos. Les dijo, yo, Organización Internacional del Trabajo, pongo a consideración de ustedes, estados
independientes, México, España, Canadá, Brasil, en fin, les pongo a su consideración este convenio 87, que se llama Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación. Si ustedes lo firman, si tú México, tú Canadá, tú Polonia firman este tratado, se están comprometiendo a que todas las reglas que están contenidas acá sean parte de su propio derecho, como si las hubieran hecho sus diputados y sus senadores. Esto se va a convertir en derecho interno mexicano. México, ¿estás dispuesto a hacerlo? Y México, en 1950, dijo, estoy dispuesto. En 1950, México firmó y ratificó el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que, como dijimos, regula la libertad sindical. Si la libertad sindical es un derecho humano porque su base está en el artículo 9, como vimos, y en el artículo 123, como vimos, entonces este tratado es un tratado internacional de derechos humanos. ¿México forma parte de él? Sí. Por tanto, ¿encuadra dentro del artículo 1 de la Constitución? Sí. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte. El convenio de la OIT número 87 fue celebrado por el Estado mexicano. Por tanto, es además un convenio de derechos humanos, los derechos humanos a la libertad sindical. Por tanto, todas las personas en los Estados Unidos mexicanos podemos válidamente decir qué cosa. Además de lo que diga la Constitución, este convenio también debe ser tenido en cuenta por la autoridad. Y los derechos que estén acá son derechos que valen tanto como si estuvieran puestos en la Constitución. Son tan importantes, tan relevantes, que valen como si estuvieran en la Constitución. Y esto es de una enorme importancia, de una enorme trascendencia, como vamos a ver. Porque si ya ustedes como trabajadores tienen garantía de libertad de asociación, como trabajadores tienen derecho a formar sindicatos en defensa de sus intereses y cualquier otra organización, veremos que el convenio de la OIT amplía y protege más todavía estos derechos. Vamos a verlo. ¿Voy siendo claro? ¿O sí me escuchan? Sí. Espero no estarlos aburriendo mucho. No. No. En fin, créanme que me estoy esforzando, porque para mí es muy difícil hablarle a una pantalla, porque al final de cuentas es una pantalla. Y me gusta a mí interactuar, me gusta. Y luego le doy así un zape al que no está poniendo atención o alguna cosa y no lo puedo hacer en este momento, por ejemplo. No, no es verdad, no es verdad. ¿Tienen café a la mano? Ténganse su café porque lo que sigue, la siguiente hora, que nos falta una hora, es la más aburrida. Tengan su café a la mano, bostecen lo que tengan que bostezar y vamos a continuar. Vamos a ver el convenio 87. Todos los convenios internacionales tienen algo que se llama preámbulo y ustedes lo están viendo. Lo primero que aparece en ese convenio se llama preámbulo. Los preámbulos son importantes, pero en este momento a nosotros no nos van a interesar. Es prácticamente la explicación del contenido del tratado y de por qué se celebró. En este momento no nos va a importar y le vamos a dar vuelta a la página a donde ya empieza propiamente el contenido normativo, los artículos que conforman este convenio. Le damos vuelta a la página y vamos a ver que aparece parte 1, libertad sindical. Artículo 1. Todo miembro de la Organización Internacional de Trabajo, para el cual esté en vigor el presente convenio, se obliga a poner en práctica las disposiciones siguientes. ¿Qué tipo de norma es esta norma? Es un mandato. Es un mandato, claramente. ¿Por qué? Porque utiliza la palabra. Obliga. Se obliga.
Es un mandato. Está ordenando. Está ordenando. ¿A quién le ordena? ¿A los patrones? ¿A los trabajadores? ¿A quién? Todo miembro. O sea, a todo Estado. ¿A México lo obliga? Sí, Porque México ya firmó y ratificó este tratado. ¿Qué obligación deriva para México? Obliga lo que hay, se actualiza para el Estado mexicano la obligación de poner en práctica las disposiciones siguientes. Le está diciendo al gobierno mexicano, al legislador mexicano, a los tribunales mexicanos, al Estado mexicano. Fíjense bien, el Estado mexicano se conforma por tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El Estado mexicano se conforma por la autoridad ejecutiva, la presidenta de la República, y todo su séquito, los secretarios de Estado, los organismos descentralizados, en fin. Dos, obliga al Congreso de la Unión, a los legisladores, a los diputados, a los senadores. Obliga al Poder Judicial, a los tribunales. ¿A qué los obliga? A que cada uno, en la esfera de su competencia, cuando conozcan de un asunto relacionado, en este caso, con los sindicatos, con la libertad sindical, no pueden hacer como si el tratado no existiera, como si el convenio 87 fuera por ahí algo en la estratosfera. Presidenta de la República, secretario del Trabajo, secretario de Salud, secretario de Gobernación, tienen un asunto que tiene que ver con la libertad sindical, le está diciendo: aguas, hagas lo que hagas, estás obligado a tener en cuenta todas las normas del convenio 87. Y si haces una acción, un acto cualquiera que sea contrario a lo que dice el convenio 87, tu poder ejecutivo será responsable. ¿Qué le está diciendo al legislador? Al Congreso. Congreso, cuando emitas una ley en la que se regule la libertad sindical, te estoy obligando a que tu ley respete los derechos que están acá. Porque si tú emites una ley que no respeta el contenido del artículo 87, tu ley va a ser inválida, porque estarás faltando al compromiso que adquiriste. Y le dice a los tribunales, jueces laborales, tribunal laboral, cuando decidas un conflicto que tenga que ver con libertades sindicales, no puedes hacer como que el convenio 87 no existe. No, para resolver el conflicto tienes que tener en cuenta el convenio 87. No puedes hacer como que no existe. Ven ustedes la trascendencia de este primer artículo. Este primer artículo no es nada más una declaración de principios, retórica, así como si la leyera un político. Se las voy a leer como la leería un político. Fíjense. Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente convenio se obliga a poner en práctica las disposiciones siguientes. Así hablan los políticos, ¿verdad? Pero lo que nos está diciendo este artículo es: a mí no me puedes leer como si yo fuera una simple manifestación. Me tienes que leer como si fuera yo una norma. Y es una norma importantísima. Porque si estoy haciendo ver Estado mexicano o cualquier Estado que haya firmado el convenio, que para tu derecho interno, en la administración pública, en la legislación y en las sentencias, debes respetar los derechos de esta convención internacional. No puedes hacer como que no existe. Vamos a ver lo que dice el artículo 2. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de la misma. ¿Por qué es diferente y mejor que el artículo 9 y que el artículo 123, apartado A, fracción 16? ¿Por qué es mejor? Porque detalla todavía más el nivel de protección de la libertad sindical. Si nos quedáramos con el artículo 9, diríamos: soy persona trabajadora, puedo asociarme o reunirme pacíficamente con otros trabajadores para realizar cualquier objeto lícito.
Si nos vamos al artículo 123, apartado A, fracción 16, diríamos, soy trabajador, soy obrero, me puedo coaligar con cualquier objeto lícito y para defender mis intereses. Y puedo formar sindicatos y cualquier otra organización. Pero fíjense cómo el artículo 3 viene a ampliar todavía esto. Porque conforme el artículo 3, fíjense muy bien. Me puedo reunir o asociar con cualquier objeto lícito para defender mis intereses formando un sindicato y fíjense, sin que requiera yo autorización previa. Y además, me puedo afiliar. Y la única obligación que me va a derivar, la única, si me afilio a un sindicato, es que debo respetar sus estatutos. Entonces, fíjense cómo, si tomamos el artículo 9, el artículo 123 y este artículo 2 de la convención, del convenio 87, vamos dándole más cuerpo a la libertad sindical. Porque además aquí me está diciendo que me puedo reunir y no necesito autorización. Y lo único que va a derivar de ello es una sola y única obligación: respetar los estatutos. ¿Qué tipo de norma es esa norma? ¿Qué tipo de norma? Ya sé, no son abogados y etcétera, etcétera, pero se los acabo de explicar. Y tienen café. Y nos falta una hora. ¿Qué tipo de norma es? Que confiere el poder. ¿Constitutiva? Confiere poder. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está? Bien, 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 bien. Creo que es la primera que contesta bien, pero bueno, no. Fíjense por qué. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir organizaciones que estimen convenientes. ¿Qué está diciendo? En el momento en que los trabajadores deciden hacerlo, no requiere autorización previa. Su acto va a ser válido porque así lo decidieron ellos mismos. No requiere un reconocimiento estatal. Es una norma que confiere poder, totalmente. Y le pregunto a usted mismo, a ver si tan picudo, ¿esta norma le otorga un derecho a los trabajadores? Sí. Claro, por supuesto, un superderecho, el de constituir libremente una organización sindical. Libremente. El único mandato de obligación que hay es: quien se afilie deberá respetar los estatutos. Nada más. Bueno, vamos a ver ahora lo que dice el artículo 3. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. Vean ahora cómo todavía incrementa el derecho a la libertad sindical. No solamente me puedo asociar con un fin lícito, en forma pacífica. No solamente es para defender mis intereses bajo la forma de un sindicato u otra cualquiera. No solamente sin autorización previa, sino que además, cuando constituya yo mi asociación, en automático yo tengo el derecho de redactar mis estatutos y reglamentos. Yo, no un tercero, no la autoridad, no el legislador, no el tribunal. Yo que soy miembro del sindicato. De elegir libremente a mis representantes, no los que me diga la autoridad, los que me sugiera el legislador, los que me diga un tribunal. Yo. El de organizar mi administración de actividades. Yo sabré cómo organizo, que si la sección, que si esto, que si aquello, que si la mesa, que si lo que ustedes quieran. Nadie nos va a decir cómo. Es parte de nuestra libertad. Y el de formular mi programa de acción. Yo sabré qué acciones debo realizar durante mi constitución como sindicato para defender los intereses de mi gremio. Que se me ocurra hacer un curso de derecho
a las 6 de la tarde de un martes con un abogado, pues lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque ejerzo la libertad que me da el artículo 3. ¿Sí lo ven? Vean cómo todo esto nos va dando más formas de protegernos, más herramientas, más armas, más escudos. Dice el siguiente párrafo: las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Todavía nos amplía más nuestro derecho, ¿verdad? Porque mediante una norma de mandato le está prohibiendo a la autoridad ejecutiva, a la autoridad legislativa o a la autoridad judicial, ¿qué cosa? Coartarnos la libertad de elegir a nuestros representantes, de organizar nuestra administración interna, de establecer cuáles van a ser nuestras actividades, nuestro programa de acción, de decir cuáles van a ser nuestros estatutos y nuestros reglamentos administrativos. Le está diciendo la autoridad: te prohíbo, deberás abstenerte de intervenir para limitar ese derecho o entorpecer su ejercicio legal. Entonces vean cómo este artículo 3 todavía amplía nuestra protección, nuestro grado de protección. ¿Qué tipo de normas son estas normas? La del párrafo primero y la del párrafo segundo de esta convención, de este convenio. Párrafo primero. Normas que confiere poder. Normas se confieren poder, varios poderes, ¿no? Porque no nada más es uno, son varios poderes. Y la 2, Norma de prohibición. un mandato de prohibición. Un mandato de prohibición. Muy bien. Vamos a ver el artículo 4. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna autoridad puede establecer un procedimiento administrativo en sede administrativa para nulificar la voluntad de las personas que deciden constituirse como sindicato para la defensa de sus intereses gremiales. No puede haber una vía administrativa. ¿Esto qué significa? Que la única forma de disolución de un sindicato va a ser o la propia voluntad de los agremiados o una resolución judicial que así lo diga. Pero para que haya una resolución judicial se requiere de un juicio y ese juicio requiere que haya partes y por tanto está razonablemente justificado que en esos casos, cuando hay conflicto intersindical o por la titularidad de un contrato o demás, pueda haber una pelea entre sindicatos. Y si después de ese juicio, de ese debate, resulta que uno tiene razón y el otro no, pues el que no tiene razón se va a tener que disolver o ir o lo que fuera. ¿Sí lo ven? Este artículo 4 todavía viene a qué? A perfeccionar todavía más nuestro derecho de libertad sindical. Este artículo lo que está diciendo es: la única forma en que se disuelve un sindicato es porque así lo quiere el sindicato, los agremiados, o por resolución judicial. ¿Qué tipo de norma es esta norma? ¿Qué tipo de norma? Poder. ¿Perdón? Obligatoria. ¿Obligatoria? ¿Hay Poder. una prohibición, una obligación, hay un poder, hay una norma que confiere poder o una norma puramente constitutiva? Parece ser que esta norma es puramente constitutiva, ¿no? Porque basta con que sea uno sindicato para que, ¿qué? Para que sea yo indisoluble administrativamente. ¿Sí lo ven? Si yo me constituí como sindicato, entonces, por ese solo hecho, ¿qué? No me puedo disolver en forma administrativa. Eso no puede existir para mí. Para otras sociedades, para otras personas morales, a lo mejor. No sé otras. Pero yo, por el hecho de ser sindicato, yo, agrupación sindical, por el solo hecho de serlo, no puedo ser sujeta a disolución o suspensión en vía administrativa. Eso no existe para mí. Estoy a salvo de eso. No me puedes tocar por esa vía. Parece ser que es una norma que confiere poder.
Vamos al artículo 5. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas. Y toda organización, federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. ¿Qué tipo de normas son estas normas? Quien dijo que confieren poder está en lo correcto. Confiere dos poderes, ¿verdad? Por una parte, para constituir federaciones y confederaciones, y por otro, para afiliarse a una organización internacional de trabajadores. En otras palabras, ustedes como sindicato se pueden organizar con otros sindicatos para conformar una federación. Sí, lo pueden hacer. Y ya constituidos como federación o confederación, ¿se pueden afiliar a una organización internacional? También pueden hacer. Entonces, fíjense cómo todavía esta convención amplía, sigue ampliando el nivel de detalle de protección de la libertad sindical. Y fíjense cómo vamos de un enunciado supergeneral, que es el artículo 9, vamos a un enunciado más específico, que es el 123, a reglas todavía más específicas que están en el convenio, el artículo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y por tanto va creciendo el ámbito protector del derecho humano de libertad sindical. Vamos por favor ahora al artículo 7. La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y de empleadores, sus federaciones y confederaciones, no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4. ¿Qué nos está diciendo? Importantísimo. Lo da por sentado en la parte inicial. ¿Qué da por sentado? Que el derecho de asociación para conformar un sindicato no nada más produce el efecto de crear una asociación de hecho. Además, le da personalidad jurídica. El sindicato se constituye como una auténtica persona moral, con todos los derechos que atañen a las personas morales. Y como sabemos, las personas físicas y morales tenemos ciertos derechos, atributos de la personalidad. Por ejemplo, como persona física que somos, ¿qué derechos de la personalidad son los que tengo? Nombre, tengo derecho a un nombre. ¿Qué otro? Tengo derecho a tener bienes, a disponer de ellos. Tengo derecho a contratar con otros que tengan igualmente capacidad. Tengo derecho a hacerme de bienes, por ejemplo, a través de donaciones. Tengo derecho a eh, ofrecer mis servicios a otros individuos o corporaciones. ¿Sí lo ven? Amplía todavía más esta noción de sindicato. El sindicato ya no nada más es una asociación que quiere defender intereses con un fin lícito, en forma pacífica. No, no, no. Además es una auténtica persona moral. Y al ser calificada como persona moral, de inmediato adquiere personalidad jurídica, capacidad jurídica. Y esto implica que puede disponer de un nombre, de un patrimonio, que puede contratar y relacionarse con otros individuos, corporaciones, y que tiene que ser respetada como persona moral. Vamos al artículo 8. Este artículo es muy importante porque pareciera ser que hasta ahorita el convenio y la constitución dicen los sindicatos van a ser todopoderosos, pero no. Vean lo que dice el artículo 8. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente convenio, los trabajadores, fíjense, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones, o sea, en lo individual o en lo colectivo, están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad.
le está imponiendo un límite a la libertad sindical, ¿verdad? En principio, sindicato, tienes personalidad jurídica y puedes hacer todo aquello que sea lícito. Si realizas conductas ilícitas, para eso no, para eso no. Y allí sí, el Estado podrá intervenir y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo o el Poder Judicial perfectamente podrán decirte y enmendarte y castigarte. Porque si tienes personalidad jurídica es para defender los intereses de tus agremiados, no para realizar actividades que sean ilícitas. Por ejemplo, realizar actos que sean contrarios a la defensa del interés gremial, realizar actos que constituyan propiamente delitos, fraudes, por ejemplo, ¿no? Entonces, vean cómo el derecho humano no nada más es un puedo, es un puedo dentro de los límites de lo razonable. Y lo razonable en este caso es decir, persona moral sindicato, puedes hacer todo lo que corresponda para defender el interés de tus agremiados, siempre y cuando te conduzcas en la legalidad, mientras no realices actos ilícitos, contrarios al derecho, que inclusive puedan constituir delitos. ¿Qué tipo de norma es esta norma del artículo primero? ¿Qué tipo de norma es? Párrafo. Párrafo, caja del artículo 8. ¿Qué tipo de norma es? Obligado. Es de obligación, ¿no? Es de obligación, lo dice la propia norma. Están obligados a respetar la legalidad. Es un mandato. Es un mandato. Y si se fijan, todo mandato, toda obligación se puede leer en clave de prohibición. Porque si te obligo a que respetes la legalidad, al mismo tiempo, implícitamente, ¿qué estoy haciendo? Prohibir. Prohibiendo que te conduzcas en la ilegalidad. Pues vean cómo las cosas tienen una doble vista. Son como las monedas. Tienen su águila y su sol. Vamos al artículo 9. No, perdónenme, me falta el segundo párrafo del 8º. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas en el presente convenio. Aquí está imponiendo una prohibición. ¿A quién? Gobierno, el Estado. No. Bueno, sí al Estado, pero a una parte del Estado. ¿A quién? Legisladores. A los legisladores. La legislación nacional no menoscabará, dice. Pero claramente la legislación nacional no es una persona, ¿verdad? Lo que está diciendo a través de una figura retórica, ¿qué cosa es? Los legisladores de cada país, obligado por el presente convenio, tienen prohibido emitir leyes que reduzcan, menoscaben o vulneren los derechos que estamos concediendo en los artículos anteriores de la convención. Esta norma es una norma de prohibición, es por tanto un mandato dirigido al legislador. En el caso de nosotros, al legislador mexicano, al Congreso de la Unión, que es el facultado para emitir la Ley Federal del Trabajo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. Bueno. Vamos a continuar ahora con el artículo 10. En el presente convenio, el término organización significa toda organización de trabajadores o de empleadores que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores o de los empleadores. ¿Qué tipo de norma es esa norma? Definición. ¿Cómo? Definición. Definición. ¿Quién lo dijo? Bien, perfecto, perfecto. Es una definición. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Quien lea este convenio, quien lo interprete, no puede entender la palabra organización de una manera distinta que no sea sindicato, federación, confederación o cualquier otra clase de organización que constituyan los trabajadores o los empleadores para la defensa de sus intereses gremiales.
Oye, es que a mí se me hace que la palabra organización se puede también entender como si se refiriera a un club deportivo. ¿Qué le vamos a decir nosotros a la luz de este artículo 10? No, estás mal. La palabra organización aquí no se puede entender como club deportivo. Significa sindicato que defiende los intereses, o federación que agrupa sindicatos, o confederación que agrupa federaciones, o la organización que se afilia a un organismo internacional que agrupa sindicatos y federaciones y confederaciones, o cualquier otra que se forme para la defensa del interés gremial. Por último, de esta convención, vamos a leer el artículo 11. Dice lo siguiente: todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente convenio, se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho a la sindicación. ¿Qué tipo de norma es esta norma? ¿Es una regla de acción o una regla de fin? No, no es de acción. Es obligación. Porque es obligación, pero fíjense, le está ordenando no realizar una conducta específica, le está ordenando alcanzar una finalidad, un estado de cosas. ¿Cuál? Que cualquier medida que tome en función de la libertad sindical, la que sea, debe tener una finalidad. ¿Cuál? Libre derecho de sindicalización. Garantizar el libre ejercicio del derecho a la sindicalización. ¿Sí lo ven? Esta norma le está diciendo a los estados, por supuesto que ustedes pueden tomar medidas sobre los derechos de los que aquí hemos hablado, pero todas las medidas que tomen, en vía ejecutiva, en vía legislativa o en vía judicial, cualquier medida que tomen, la que sea, solo será válida si su finalidad última es garantizar el libre ejercicio del derecho al sindicato. Si realizas una acción, por ejemplo, emites una ley, y esta ley no garantiza el libre ejercicio del derecho a la sindicación, estarás quebrantando mi mandato, mi prohibición, y por tanto merecerás ser castigado. Pero si emites una ley y en tus normas lo que haces es todavía garantizar o hasta fortalecer el derecho a la sindicación, entonces te voy a aplaudir y voy a decir, estás obrando correctamente. Tu normas, tu ley será válida porque está cumpliendo con lo que yo le ordeno. Alcanza una finalidad. Respeta el libre ejercicio del derecho a la sindicación. Es una norma de fin, es un mandato de obligación, pero que no ordena realizar algo, sino que ordena alcanzar una finalidad. Y no le dice al Estado cómo, le dice que hagas lo que tengas que hacer. ¿Quieres emitir una ley? Emítela. Pero acuérdate, el contenido que le des a tu ley debe ser un contenido conforme con el libre ejercicio del derecho de sindicación. Pregunta para ustedes. Con base en lo que hemos visto hasta este momento, ¿cómo definiríamos esto último que se dice en el artículo 11? Dice, libre ejercicio del derecho de sindicación. ¿Cómo definirían ustedes el derecho de sindicación? Un sindicato. A ver, voy a intentar hacerlo yo. Con base en todo lo que hemos leído. Artículo primero de la Constitución, artículo 9, artículo 123 y los artículos que hemos visto del convenio 87. Voy a intentar hacerlo, a ver si más o menos. El derecho de sindicación es el derecho que tienen todas las personas trabajadoras. Vamos a quitar a los empleadores, ¿no? Ahorita no nos interesan los empleadores. Es el derecho que tienen todas las personas trabajadoras
para asociarse de manera pacífica y lícita con miras a defender sus intereses en función de actos que podrán realizar al amparo de su personalidad jurídica y que les permiten hacerlo con autonomía, siempre que los actos que realicen se encuentren dentro del marco de la legalidad. Más o menos es lo que acabo de decir. ¿Qué opinan? Sí. Sí. No, ¿cómo que sí? No, pues, critiquen. Yo me lo acabo de inventar, pero los que tenían que inventarlo eran ustedes, no yo. Ya leímos todo esto. Les estoy dando elementos, herramientas para que ustedes mismos sean quienes puedan perfectamente leer textos jurídicos como estos y ustedes mismos empezarles a dar sentido. Acabamos de ver que hay distintos tipos de normas que cumplen finalidades distintas. Y hemos visto en el artículo primero, el noveno, el 123 y en los del convenio 87, distintos tipos de normas. Todas ellas, dice el artículo 11, constituyen el derecho de sindicación. La pregunta es, ¿qué es el derecho de sindicación? Y pienso, si tengo que reunir todos los elementos que he leído hasta este momento, voy a empezar con el artículo primero. Porque el artículo primero dice, toda persona gozará de los derechos humanos de esta convención y de los tratados internacionales. Por tanto, ¿soy persona? Sí. Segundo, no se refiere a cualquier clase de persona, sino a la persona trabajadora, a la que presta un servicio personal subordinado a otra a cambio de un salario. Por tanto, diré, el derecho de sindicación está lo que corresponde a toda persona trabajadora. Después, tiene que ver con el agrupamiento. Tiene que ver con... ¿Perdón? ¿Nos puede permitir 2 segundos nada más para que pase una persona, por favor? Una disculpa. Sí, que pase. Ya está. No vayan a aprovechar para salirse ustedes, ¿eh? No vayan a hacer la vacilada. Porque ahorita que abrió la puerta a su compañera, yo dejé de verlos. Y dije, ah, ya me la gastaron. Ahora me ven, ahora no me ven. Bien. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Es el derecho de sindicación. Es el derecho que corresponde a toda persona trabajadora. ¿Para qué? Para conformar, asociándose, una persona moral llamada sindicato. En forma pacífica y lícita, con personalidad jurídica, para la defensa de los intereses gremiales, que le permite con autonomía decidir sobre su gobierno, sobre su propia organización, siempre que se respete la legalidad del Estado, la legalidad del derecho, y que le permite oponerse a cualquier acto de autoridad que pretenda desconocer su personalidad, su autonomía o inmiscuirse indebidamente en la defensa de sus intereses, salvo que realice actos ilícitos, porque si realiza actos ilícitos será justificado por la autoridad intervenir. ¿Vamos bien? ¿Sí? Más o menos esa sería la idea que tienen ustedes. ¿O no? No sé, les pregunto. Habíamos leído, pero no tenemos toda la idea completa, no la teníamos antes. Bueno, pero esto que les acabo de decir, ¿les parece sensato? ¿Y les parece que tiene sobre todo asidero, fundamento en estos artículos que acabamos de leer? Porque lo que quiero es que ustedes reflexionen sobre lo que acaban de leer y ustedes mismos procuren definir qué es el derecho de sindicación a la luz de esto. ¿Y por qué a la luz de esto? Porque son las normas máximas. No hay nada más arriba que lo que dice la Constitución o lo que dice el Convenio 87. Las normas más altas, las más importantes, las más relevantes, son precisamente estos artículos de la Constitución y estos artículos del Convenio 87. Más allá de eso, no van a encontrar nada. Es lo último, la última. Por tanto, cuando ustedes reflexionen
como trabajadores sindicalizados, en qué consiste su derecho de sindicación, piensen a la luz de las normas. Ser sindicalizado no significa simplemente tener una gorra que diga sindicato, tener una playera, tener un día de la madre trabajadora, tener un día del niño hijo de trabajador. Ser sindicalizado es el ejercicio de un derecho, y un derecho de rango máximo, un derecho que está en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. No es cualquier cosa, no es una cosa menor. Están ustedes haciendo uso de un auténtico derecho constitucional, de un auténtico derecho humano. Por tanto, tomémoslo en serio. Ser sindicalista no es algo malo, es algo buenísimo, siempre que seamos conscientes de todo lo que implica ser afiliado a un sindicato. Están haciendo ustedes uso del derecho de sindicación, y ese es un derecho humano de rango máximo, porque está previsto en la Constitución y en el Convenio 87. Bueno, vamos a ver ahora la Ley Federal del Trabajo. El legislador hizo bien al regular los sindicatos en la Ley Federal del Trabajo, o algunas de sus disposiciones pueden ser contrarias a lo que dice en la Constitución o el Convenio 87. ¿Lo hizo bien o lo hizo mal el legislador? Vamos a verlo. Allí les pusieron también a la vista el archivo que contiene toda la Ley Federal del Trabajo, pero en realidad no nos interesan todos los artículos de la Ley Federal del Trabajo. Nos interesan únicamente los artículos 354 a 384. Vamos a examinarlos rápidamente en forma pues rápida, ¿no? Rápida, sucinta. Cuando estén listos me dicen. Artículo 354. ¿Listos? Bueno. Fíjense bien. El artículo 354 y siguientes están ubicados en una parte de la ley que se llama Título Séptimo, Relaciones Colectivas de Trabajo, Capítulo 1, Coaliciones. Es importante que les diga algo que les va a permitir manejar las leyes de manera más fácil. Porque cuando vemos una ley, miren, por ejemplo, tengo en mis manos este librito que dice Ley Laboral, está gordísimo, ¿no? Son un montón de hojas. Y nos podemos espantar y decir, no, sepa la bola dónde va a estar todo esto. ¿Qué diablos? Pero les voy a dar un pequeño consejo, una pequeña instrucción acerca de cómo se organizan las leyes en general, y eso les va a permitir a ustedes poder consultar las leyes por su propia cuenta con mayor asertividad. Las leyes, que son muy grandes como la Ley Federal del Trabajo, que tienen tantos artículos, que tienen muchísimos artículos, están divididas en porciones llamadas títulos. Y cada título tiene un nombre. A ese nombre se le llama rúbrica. Cada título puede ser dividido en capítulos. Cada capítulo tiene su propia rúbrica, su propio nombre. Bueno, aquí viene lo importante. El que crea la ley, el legislador, distribuye los artículos por materia, por tema. Agrupa artículos que regulan relaciones jurídicas de igual naturaleza y las va colocando en forma ordenada en títulos y a su vez en los capítulos se conforman los títulos. En otras palabras, el legislador cuando crea la ley no distribuye los artículos a tontas y locas y pone como artículo primero uno que habla del sindicato y como artículo 2 uno que habla de las enfermedades de trabajo y artículo 3 uno que habla sobre la relación de trabajo y el artículo 4 uno que habla sobre los tribunales laborales y el artículo 5 sobre la ejecución del laudo, de la sentencia. No, lo que dice es voy a seguir un sistema y el sistema es
de agrupar los artículos que regulan relaciones jurídicas de igual naturaleza en apartados específicos. Al conjunto de artículos que regulan una misma clase de objeto, de relación, le vamos a llamar institución jurídica. Vamos a ver, por ejemplo, que el título primero se llama Principios Generales. ¿Qué clase de artículos esperamos encontrar en el título primero de la Ley Federal del Trabajo? Reglas generales a todo el derecho laboral. El título segundo se llama Relaciones individuales de trabajo. ¿Qué esperamos encontrar en todos los artículos que están compendiados en el título segundo? Solamente artículos que regulen relaciones individuales de trabajo. El capítulo segundo del título segundo se llama Duración de las relaciones de trabajo. ¿Qué esperamos encontrar en el capítulo segundo? Solamente artículos que regulen la duración de las relaciones de trabajo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, las leyes no distribuyen los temas a tontas y locas, lo hacen según un sistema. Ese sistema se llama institución jurídica. Agrupan los artículos por instituciones jurídicas y los van distribuyendo en títulos y capítulos. Cada título, cada capítulo tiene un nombre. Ese nombre se llama rúbrica. Bueno, la rúbrica de un título o la rúbrica de un capítulo nos permite de inmediato saber dónde podemos encontrar cierta cosa que estemos buscando. Si nosotros nos preguntamos, oye, yo quiero saber dónde están regulados los sindicatos, pues me voy al título séptimo porque veo que se llama Relaciones colectivas de trabajo. Y veo que hay un capítulo primero que se llama Coaliciones y un capítulo segundo que se llama Sindicatos. ¿Y qué espero encontrar en el capítulo segundo? Solamente reglas que regulan la institución jurídica llamada sindicato. ¿Sí? No espero encontrar otra cosa. Y lo mismo, no espero encontrar una regla que regule sindicatos en otra parte de la ley. Sería muy raro. Puede haberla, pero sería muy raro. En principio, si yo identifico la parte de una ley donde está regulada una materia, ya resolví el problema de dónde voy a encontrar la regla específica que busco, que necesito o que me puede dar luz sobre si puedo o no puedo hacer algo. Vamos pues a examinar este título séptimo que se llama Relaciones colectivas de trabajo. Capítulo primero, coaliciones. Fíjense lo interesante. Artículo 354. La ley reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones. Y después, el 355 dice, coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. La coalición es una forma de asociación, pero que es diferente del sindicato en el aspecto tiempo. La coalición es, como dice acá, temporal. El sindicato, como es una persona moral, por definición, las personas tendemos a ser permanentes. ¿Vamos bien? Pregunta para ustedes. De acuerdo con lo que hemos visto en el artículo 9 de la Constitución, 123, apartado A, fracción 16, y las reglas del convenio 87, es válido para las personas trabajadoras formar una agrupación distinta de los sindicatos como la coalición. Sí, porque el artículo 9 dice que somos libres de asociarnos con cualquier fin lícito, siempre que sea en forma pacífica. Y el artículo 123, apartado A, fracción 16, en ese etcétera que decíamos, está dándonos a entender que no solamente sindicatos, sino cualquier clase de agrupación que tienda a defender los intereses de una clase como la trabajadora. Por tanto, diríamos, la coalición perfectamente es válida. Pueden hacerse agrupaciones meramente temporales para la defensa del interés. No necesariamente tengo que conformar un sindicato. Para los efectos de un asunto específico, puedo decir, no me sindicalizo, puedo hacer una coalición. Es más, ni siquiera
me exigen que las personas que nos coaligamos pertenezcamos a un sindicato o a un mismo sindicato. Ustedes perfectamente podrían formar una coalición con compañeros trabajadores suyos de otro sindicato, si esa agrupación es temporal, para la defensa de un interés común. ¿Sí me explico? O sea, fíjense en la bondad de la coalición. La coalición no exige afiliación porque es temporal. La coalición no exige que estés sindicalizado o no. Lo que simplemente exige que seas persona trabajadora, que tu asociación sea temporal y que quieres la defensa de un interés común. Entonces, fíjense la bondad. Pero la coalición, pues no es sindicato. Vamos al capítulo 2, y que se llama Sindicatos, Federaciones y Confederaciones, que vamos a encontrar allí reglas que regulan sindicatos, confederaciones y federaciones. Artículo 356, perdón. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida. Fíjense, ya no es, la palabra constituido ya nos indica que es permanente, que no es meramente temporal, es constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. ¿Qué clase de norma es esta norma? Definición. Definición. Está diciéndonos el legislador, siempre que encuentres la palabra sindicato en mi ley federal del trabajo, deberás entender que sindicato no es otra cosa sino una asociación de trabajadores constituida, permanente, para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. Artículo 357. Los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Esto ya lo leímos, ¿no? Sí. ¿Dónde lo leímos? En el convenio 85. En el convenio. Pregunta para ustedes. Supongamos que este artículo 357 no existiera. Una autoridad podría decir, ¿les pido autorización previa para que se constituyan como sindicato? No. El artículo no existe. No, ¿por qué? Porque le diríamos de inmediato qué cosa. El convenio 87 es derecho interno, porque si bien su origen es internacional, lo cierto es que por haber sido celebrado por el Estado mexicano y ratificado, es como si fuera derecho interno. Y aunque la Ley Federal del Trabajo no lo diga, el convenio 87 lo dice. Y por tanto, no me vengas con que quieres autorizarme previamente a constituirme. No puedes exigirme ningún tipo de autorización ni condicionar mi existencia a que tú me autorices. Y no porque la ley sea omisa o no, sino porque la norma ya existe, ya está dentro, ya es derecho mexicano. El convenio 87 es derecho interno mexicano, porque el Estado mexicano lo celebró y lo ratificó. Seguimos leyendo. Las organizaciones de trabajadores y patrones deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto a las otras, ya se realice directamente o por medio de sus representantes en su constitución, funcionamiento o administración. Se consideran actos de injerencia las acciones o medidas tendientes a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un patrón o una organización de patrones, o a apoyar de cualquier forma a organizaciones de trabajadores con objeto de colocarlas bajo su control. Las prestaciones pactadas en la contratación colectiva no serán consideradas como actos de injerencia. Cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que disponga la ley. Pregunta: ¿este artículo tiende a todavía más fortalecer el derecho de sindicación? Sí. Claro que sí, ¿verdad? No estará en la Constitución, no estará en el convenio 87, está en la ley, pero es muy benéfico, ¿verdad?
porque con toda su letra está diciendo qué cosa. Los patrones no pueden meterse con la organización sindical, intentando dominarla, intentando ser su verdadero dueño, intentando hacer que sirva a sus propios intereses. Tan no puede que incluso voy a decir que eso va a ser sancionado. Si tu patrón lo intentaras hacer o lo hicieras efectivamente, te voy a sancionar, te voy a castigar. Entonces, fíjense cómo nuestro derecho de sindicación, si lo queremos complementar, ya no nada más nos podemos quedar con lo que dice el primero, el 9, el 123, el convenio 87. Tendríamos que agregarle también lo que dice este 357, que salvaguarda a los sindicatos de la injerencia patronal. ¿Qué tipo de norma es la contenida en el párrafo tercero del artículo 357? ¿Definición? Definición. Es una definición. Porque nos está diciendo, por injerencia se va a entender esto. Incluso nos dice, pero hay ciertas cosas que no van a ser injerencia, no te hagas tonto, ¿no? Las prestaciones pactadas en la contratación colectiva no pueden ser injerencia porque precisamente fueron negociadas en esa libertad de negociación que tienen dos partes con igualdad, dos partes con autonomía de voluntad, como son el patrón y el sindicato. Entonces, si se consiguen buenas prestaciones, esas buenas prestaciones no son objeto de dádiva, son objeto de negociación. No pueden ser consideradas, por tanto, injerencia indebida. Fíjense después lo que dice el artículo 357 bis. El reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones de trabajadores y patrones, así como sus federaciones y confederaciones, no estará sujeta a condición que implique restricción alguna a sus garantías y derechos. Entre ellos, o sea, no nada más estos y cualquier otro. Fracción primera, redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades, formular su programa de acción, constituir las organizaciones que estime convenientes y no estarán sujetos a disolución, suspensión o cancelación por vía administrativa. Pregunta, esto ya lo habíamos leído, ¿verdad? Sí. En el convenio 87. Si no estuviera, diríamos que no existe. No, existe, porque aunque la ley no lo dijera, el convenio 87 es derecho interno, derecho mexicano. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano lo celebró y ratificó. Y la Constitución dice que los derechos humanos contenidos en tratados internacionales que el Estado mexicano haya celebrado son tan importantes, tan válidos y de tan igual rango que los derechos que establece la Constitución. Entonces, aunque no estuviera este artículo, el derecho existe. No puedes meterte con mi autonomía interna, que me permite redactar mis estatutos, elegir a mis representantes, organizarme, etc. Vamos ahora a acabar, porque ya se acabó el tiempo. Perdonen ustedes, es que luego cuando me emociono, les sigo, pero no puedo quedar con ustedes más tiempo del que tengo asignado para este momento. Perdóname, Joan, porque no me di los tiempos, ya se me acabó y nos queda todavía por ver algún material. Pero la buena noticia, la mala es que pues ya me tengo que ir, ¿no? Para mí es mala porque los voy a dejar de ver. Pero la buena noticia que les dejo es la siguiente. Lo que falta es ver el resto de los artículos del título séptimo y reflexionar qué tipo de normas son y si son compatibles o no con la Constitución y con el Convenio 87. En la medida que veamos que los artículos son compatibles, estaremos ciertos de que el derecho de sindicación está bien regulado por la Ley Federal del Trabajo. Nos va a permitir comprender a cada uno de nosotros, si aplicamos estas ideas sobre los tipos de normas, qué derechos se desprenden de cada uno de estos artículos. Y no necesitan ser abogados para darle lectura a estos artículos
pensar qué tipo de norma es la que está contenida y sobre esa base ustedes mismos desprender si por tratarse de una norma que confiere poder, ustedes pueden pasar de un estado de cosas previo a otro. Si por tratarse de una norma puramente constitutiva, basta con que sean trabajadores sindicalizados para adquirir ciertos derechos o ciertas obligaciones. Si tienen alguna prohibición, o si hay prohibiciones hacia otros sujetos que les benefician a ustedes, o si tienen ustedes la obligación de hacer ciertas cosas, o si otros sujetos tienen la obligación de hacer ciertas cosas que les van a beneficiar a ustedes, o si hay definiciones de las que ustedes pueden valerse para hacerle ver a su sindicato, a sus representantes o a su patrón que están obrando mal porque no están actuando conforme a la definición. Y por último, les había dejado un material que tienen también allí a la mano, que son un conjunto de tesis de jurisprudencia. Esto es, casos resueltos por tribunales de amparo, tribunales federales, en donde se ha definido distintos aspectos de la libertad sindical. Estos textos que les mandé como tesis de jurisprudencia ya están subrayados en la parte importante que si ustedes la leen, les va a dar luces sobre precisamente a qué se refiere esa llamada jurisprudencia y en qué medida está ampliando o explicando el contenido de la libertad sindical. Con esto, yo solamente les rogaría dos cosas. La primera, que toda esta conversación que he tenido con ustedes sirva para una sola cosa, para hacerlos conscientes de que ser sindicalistas no es algo menor, es el ejercicio de un auténtico derecho humano. Háganse cargo de eso, actúen como auténticos sindicalistas. Dos, que tienen ustedes herramientas para que sin que necesiten a sus líderes, ni a sus abogados, ni a nadie, ustedes mismos puedan comprender el contenido de las normas que definen lo que es derecho a sindicación. Pero la condición para esto es algo que les dejo de tarea. Procuren cada uno de ustedes, en lo individual, definir para sí mismos, de acuerdo con lo que hemos expuesto, qué es el derecho de sindicación. Eso es todo. Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Bonilla López y les agradezco estar conmigo en esta tarde en la que ni ustedes ni yo quisiéramos estar aquí reunidos, sino haciendo otras cosas. Cuídense. Suerte. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Tenemos un agradecimiento profundo por tu tiempo.